¿Quieres aprender a desarrollar una aplicación React desde cero utilizando herramientas actuales? Pues quédate a ver este vídeo. Vamos a ver cómo desarrollar una aplicación web utilizando React totalmente desde cero, utilizando estas 5 dependencias, como son Zustand para el manejo del estado global de la aplicación, React Query para todas las llamadas y fetching de datos, React Hook Form para el manejo y el control de los formularios, Butter para el enrutamiento y React Hot Toast para las notificaciones. La aplicación que veremos va a ser muy sencilla, simulando una aplicación web en la que podemos reservar hoteles. Esta aplicación tendrá una página listado donde aparecerán varios hoteles y una página o vista de detalle por cada uno de ellos donde con un formulario podemos reservar habitación en él. En este tipo de aplicación podemos utilizar React Query para buscar los datos del hotel y almacenarlos en caché, Zustand para manejar el estado de la reserva, React Hook Form para validar ese formulario, Butter para el enrutamiento de las vistas de detalle y React Hot Toast para notificaciones cuando ocurra algún error o la reserva se haya finalizado con éxito. Así que vamos a ello. Mi nombre es Carlos Azaustre y en este canal de YouTube vas a encontrar multitud de tutoriales sobre programación web y JavaScript. Te animo a que te suscribas dándole al botón y a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Y si este tipo de vídeos te gusta, dale un buen like para que YouTube lo sepa. Y ahora no nos enrollamos más y vamos con el tutorial. Muy bien, lo primero de todo es tener una terminal. En mi caso estoy utilizando la terminal de Windows con VSL para poder utilizar Linux. Tenemos que comprobar que tenemos Node.js instalado. Para ello el comando es node-v. En mi caso estoy utilizando la versión 20. Normalmente npm, que es el gestor de dependencias de Node, también viene instalado con él. Lo podemos ver con npm-v para ver la versión. Si no lo tienes, te recomiendo que vayas a la página web de Node, nodejs.org, y te descargues la última versión disponible en versión de largo soporte, LTS, para tu sistema operativo. Una vez hecho esto, dirígete a la carpeta o directorio donde vayas a guardar tu proyecto y vamos a ejecutar el siguiente comando. npm create bit @latex. Bit es una herramienta que nos va a permitir crear una aplicación web utilizando cualquier librería. Podemos elegir React, Bell, Vanilla, etc. Y en este caso vamos a utilizar React. En su documentación puedes encontrar el comando tanto para npm, jar o pnpm. Damos intro y nos pide un nombre de proyecto. Le voy a llamar Hotel Reservation App. Elegimos React con JavaScript y lo siguiente será ir al directorio y ejecutar npm install para que instale las dependencias de React y React DOM. Ya lo tenemos y ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar las dependencias que vamos a utilizar en este proyecto, que son las que te he comentado al inicio del vídeo. Lo vamos a hacer con npm i, que es la abreviatura de install, y vamos a instalar @tanstack /React Query, React-Hook Form, React-Hot Toast, Zustand y Butter. Con todo esto listo, ya podemos abrir nuestro Visual Studio Code y empezar a programar. Aquí no me voy a detener mucho en lo que es la estructura de archivos y carpetas porque tengo otro vídeo en el canal en el que te explico React desde cero y también cómo se crea una aplicación con Bit, por tanto no vamos a entrar en esto. Lo que sí vamos a hacer es borrar el index CSS, el app CSS, los assets y en app.jsx de momento vamos a dejar únicamente la función app, que es el componente raíz. Vamos a eliminar el estado y únicamente vamos a devolver un h1 que diga hola mundo, o mejor aún que diga booking app. Vamos a salvar esto y desde nuestra terminal vamos a ejecutar el comando npm run dev. Si todo está bien, en localhost 5173 deberíamos tener la aplicación corriendo, pero tenemos algunos errores de que nos hemos dejado alguna librería por aquí, alguna dependencia como es el CSS sin quitar. Si salvamos, ya tenemos ahí hola mundo que hemos hecho de esta aplicación. Pues vamos a empezar a crear los archivos que necesitamos. En la carpeta src vamos a crear una nueva carpeta llamada components y aquí vamos a crear uno que se llame hotel list JSX, otro que se llame hotel details JSX y otro que será el formulario, lo vamos a llamar booking form JSX. También en la carpeta src vamos a crear un fichero llamado store.js, que es el que contendrá el estado global con Zustand de nuestra aplicación. Y es por el que vamos a empezar. Aquí vamos a importar el método create de Zustand. Y a continuación vamos a crear una especie de custom hook para poder acceder a este estado. Le vamos a llamar useStore
Y esto lo que hace es llamar al método create, el cual recibe una arrow función cuyo argumento es set y a continuación devuelve un objeto que va a tener las siguientes propiedades. Un subestado que va a llamarse reservation y va a ser un array vacío en inicio, ya que no tenemos ninguna reserva, y otro que va a ser el despachador, por así decirlo, o la acción que nos va a permitir añadir nuevas reservas. Le vamos a llamar add reservation. Esta acción recibe el hotel y las fechas. Y lo que va a hacer es llamar a set, pasamos el estado y a continuación devolvemos el nuevo estado, que se compondrá del estado reservations y utilizando el spread operator vamos a crear una copia del estado actual de las reservas con 3 puntos o 3 puntos suspensivos state.reservation y la nueva reserva que está compuesta por el hotel y las fechas. Podemos indentar esto para que se vea un poco mejor. Y ya por último, exportamos por defecto este hook llamado useStore. Ahora vamos a trabajar en el componente HotelList, que va a ser el listado de los hoteles. Para poder traernos los datos de los hoteles, vamos a utilizar useQuery, que es el hook de ReactQuery o TanStackQuery, que nos va a permitir, aparte de hacer ese fetching de datos, poderlos cachear y en el caso de que nada cambie, pues evitar llamadas innecesarias a nuestro API o backend. Para ello importamos el hook useQuery de TanStackQuery. Para utilizar useQuery no es simplemente hacer una llamada get, como podríamos hacer con el API de fetch o con la librería Axios, sino que además debemos pasarle una función de fetching a este hook que utilizamos de ReactQuery. En esta función de fetching eres libre de usar cualquier librería o sistema que te parezca mejor. En mi caso voy a utilizar el API nativa del navegador de fetch para hacer estas llamadas. La función la voy a llamar fetch hotels y va a ser una función asíncrona que lo que va a hacer es llamar con fetch a la siguiente URL que de momento no está sirviendo nada, pero ahora haremos un pequeño servidor fake que nos devuelva datos para que podamos utilizarlo como una API externa. La URL va a ser http://localhost 3001/hotels. Si esta respuesta no devuelve un OK, vamos a lanzar un error que diga lo siguiente: network response was not OK. Y si todo está bien, lo que hacemos es devolver esa respuesta que nos ha llegado, pero con el método JSON para que devuelva un objeto JSON. Muy bien, pues ahora ya vamos a crear nuestro componente HotelList. Lo podemos crear como constante o como función. En este caso, ya que tenemos una función arriba de tipo constante, voy a crearlo como componente de tipo función, HotelList. Y aquí vamos a utilizar useQuery con esta función de fetching para traer los datos de los hoteles. Llamamos a useQuery y dentro de los parámetros que enviamos un objeto con varias propiedades. Una será la key que vamos a utilizar para el cacheado. En este caso la voy a llamar hotels. Y la función de query fn, que es la que acabamos de crear, que es fetchHot. Este hook podemos hacer un destructuring. Nos va a devolver varias cosas. Nos va a devolver una data con los datos de los hoteles, yo lo voy a renombrar a hotels, que quede más claro, una propiedad booleana isLoading, que nos va a indicar si está todavía realizándose la petición o no, y un error si lo hubiese. Vamos a comprobar si isLoading es true, en ese caso es que todavía está cargando, y aquí lo que vamos a hacer simplemente es devolver un div que diga loading. Aquí, por supuesto, puedes utilizar un spinner o lo que te apetezca, pero como estamos centrándonos únicamente en estas 5 librerías, pues esa parte la dejo un poco así. También si ha habido algún error, lo devolvemos. Error fetching hotels y ponemos el mensaje. Y ya por último, si ni está cargando ni hay errores, es que todo ha sucedido correctamente, podemos ya por fin pintar el componente. Para que no quede tan soso, vamos a utilizar una librería de componentes llamada Material UI. En la web, que es mui.com, tienes el comando a ejecutar para instalar las dependencias, porque no solo instalas Material, sino que necesitas instalar algunas dependencias extra. Cerramos un momento el servidor en la consola y escribimos o pegamos el comando que básicamente instala Material UI, Emotion de React y Emotion Style. También vamos a instalar un par más, como son el tipo de fuente Roboto y una librería de icono. Hacemos con el comando npmi @fontsource/roboto y @mui/icons-material.
Ya estaría, nos aseguramos que en el package.json se quedan instaladas y continuamos. Entonces aquí devolvemos el siguiente código JS. Utilizamos un fragment y aquí vamos a poner el título utilizando typography de Material UI. Vamos a elegir la variante H4 utilizando un componente H2. Todo esto lo podéis encontrar en la documentación de Material UI. Y el título, pues, Booking App. Si tenéis el plugin instalado que te auto importa aquellas librerías que estás utilizando, pues al escribir typography ya me lo ha importado él directamente de la web del paquete Muy Materia. A continuación, utilizamos un componente stack, tengo un espaciado 2, y aquí dentro vamos a recorrer ese array de hoteles que nos devuelve useQuery. Para ello utilizamos el método map y por cada hotel vamos a devolver el siguiente código JSX. Básicamente vamos a utilizar un link de la librería Putter que nos va a permitir utilizar enlaces. Por supuesto, como esto va a ser un listado, necesitamos utilizar la propiedad key para que Riad sepa renderizar correctamente y no haya problemas los diferentes elementos de una lista. Y para ello vamos a utilizar la propiedad id que nos devuelve cada objeto hotel. Todavía no tenemos esos objetos, pero ahora lo veremos. Y la URL a la que debe apuntar sería /hotel y con el template literal ponemos ese ID del hotel. Dentro de este enlace vamos a hacer una tarjeta y para ello Material UI tiene un componente llamado car. Con la propiedad SX podemos insertar código CSS de forma inline y le vamos a decir que tenga un ancho máximo más width de 345. Y el color de fondo, para destacarlo del fondo de la página, voy a utilizar el E8, 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 que es un gris así, ni gris ni blanco, por así decirlo. Esta car dentro tiene otro componente que se llama car media, donde podemos insertar una fotografía, un vídeo, cualquier archivo multimedia. En este caso vamos a utilizar fotografía. De nuevo, con la propiedad SX podemos insertar código CSS. Vamos a decir que la altura sea 140. La propiedad image va a corresponder a la propiedad image del objeto hotel que nos llegue. Y title será el nombre del hotel. Debajo de car media tenemos otro componente que se llama car content, donde estará pues el texto o digamos el contenido de esta tarjeta. Vamos a utilizar el componente typography de nuevo en estas variantes, variant h5 y componente div, y que simplemente lo que va a tener es el nombre del hotel. De nuevo ponemos otro componente typography con la variante body2 y el color text secondary. Y aquí únicamente vamos a poner la descripción del hotel. Y el último componente que va a tener esta car va a ser los call to action o botones, digamos, de reserva. Entonces ponemos el componente car actions y aquí va a haber un botón de tamaño small y que diga ver detalles, see details. Bien, pues ahora nos aseguraremos de que todos los componentes de Material UI que estamos utilizando los estamos importando. Entonces teníamos typography, car actions, car media, car content y button. Y también hemos utilizado link de Butter. Nos quedaría por último, y también stack. Nos quedaría por último exportar el componente. Entonces, al final del todo ponemos export default hotel list. Antes de continuar y para poder comprobar que esto funciona, vamos a crear nuestro fake API REST, por así decirlo, y para ello vamos a irnos a la terminal y vamos a instalar como dependencia de desarrollo el paquete JSON Server. Una vez instalado, podemos irnos a nuestro package.json y añadir un nuevo script que podemos llamar server, y lo que va a hacer es llamar a JSON Server, le vamos a decir que esté vigilando, watch, cualquier cambio que haya en un fichero que ahora crearemos, que le vamos a llamar db.json, y va a ser como nuestra base de datos, y le vamos a pedir que escuche en el puerto 3001. Por eso estábamos utilizando en la llamada de useQuery localhost 3001. Entonces ahora lo que necesitamos es crearnos en la raíz de nuestro proyecto un fichero llamado db.json que tendrá la siguiente pin. Básicamente va a ser un objeto JSON con una propiedad llamada hotels. De esta forma vamos a poder llamar localhost 3001 /hotels, y esto lo que va a hacer es devolver un array de objetos de tipo hotel, que básicamente van a tener un ID. Entonces el primero sería un nombre, que podría ser Hotel Ritz, una description del lujo. Esto es recordar que al ser un JSON, las propiedades deben ir entre comillas. Y una imagen
que luego añadiremos, que se va a encontrar en la ruta img/hotel1.jpg. Aquí puedes hacer todos los objetos que quieras. Vamos a añadir 5, pero como soy un poco vago, le voy a pedir a ChatGPT que me dé un objeto JSON con 5 hoteles de forma aleatoria. Es decir, que genera un fichero JSON con el siguiente formato, que sería pues el objeto hotels, que es un array que tiene diferentes hoteles con nombre, descripción, ID e imagen. Y le vamos a decir que ID hotel debe incrementarse y empezar en 1. Para nombre hotel, description, elige textos aleatorios. Y la propiedad img, imagen, hotel, que siga el siguiente formato. Por último, genera 5 objetos hotel dentro del array. Y ahora vamos a ver si me ha entendido lo que yo le pedía. Y efectivamente me está dando el formato que yo quería y además pues me está ahorrando el estar escribiendo las comillas para las propiedades e inventarme nombres, ya me los está dando él. Así que maravilloso. Lo que vamos a hacer es copiar este código y pegarlo aquí. Ahora nos quedaría añadir las imágenes. Para ello, como la ruta de las imágenes es img y el nombre y el fichero de la imagen, eso tiene que estar en la carpeta public. Así que dentro de public vamos a crear una carpeta img y aquí te invito a que busques en Google 5 imágenes de hoteles y las renombres con Hotel 1, Hotel 2, Hotel 3, etc. Y listo, ya las tendríamos aquí. De todas formas, si no quieres hacer esto, no te preocupes porque voy a compartir en la descripción de este vídeo el repositorio donde puedes ver todo el código y descargártelo para tú ampliarlo, probarlo, repasarlo y lo que quieras hacer con él. Vale, pues si todo está bien, podemos irnos a nuestra terminal, escribir el comando npm run dev y aparte abrirnos otra terminal o dividir esta. Y aquí escribir el comando npm run server para que esa API que nos hemos creado funcione. Vamos a ver que está esto ejecutándose correctamente para ir descartando posibles errores. Entonces en localhost 3001 hotels tendríamos este fichero JSON que nos está llegando. Y ahora, si nos vamos a nuestro código, en app.jsx no tenemos más que este test. Y lo que deberíamos hacer es importar el componente hotel.list de components hotel.list. Y aquí podríamos poner el componente hotel.list directamente. Pero como estamos utilizando React Query, vamos a necesitar configurar. Y para ello, el mejor sitio para hacerlo es en esta app.js. Entonces, hemos hecho bien en importar este componente, pero necesitamos más cosas. Vamos a importar Query Client y Query Client Provided de TanStack. Y nos vamos a crear un cliente creando una nueva instancia de Query Client y que pasaremos como propiedad a otro componente, que sería el Query Client Provided, que lo que hace es envolver todos aquellos componentes que vayan a hacer uso de React Query. Este Client Provider tiene, como digo, una propiedad Client a la que le pasamos el cliente que acabamos de crear. Y ya que estamos aquí, podemos configurar el enrutamiento. Para ello necesitamos importar root y switch de la biblioteca. Entonces, hotel.list no lo vamos a llamar así tal cual, sino que vamos a ampliar el sistema de rutas que nos provee este enrutador. Por tanto, vamos a colocar aquí el componente switch y dentro de switch vamos a tener dos rutas, pero de momento vamos a tener la principal. Eso lo hacemos con el componente root, le pasamos el path para el que queremos que esto funcione, en este caso pues la ruta raíz, y el componente que lo va a pintar. En este caso pues el componente sí que sería hotel.list. Cerramos el componente root y yo creo que esto más o menos ya estaría. Vamos a salvar y vamos a ver si todo va bien. Y por lo menos, bueno, pues ya tenemos aquí un listado de hoteles con los datos del hotel. Por tanto, la conexión vía API lo está haciendo correctamente, pero parece que la imagen no se está cargando, que debe haber algún error que vamos a ver cuál puede ser. Vale, el error es muy sencillo, me imaginaba que sería eso, y es que como propiedad estamos diciendo que sea hotel.image, pero el JSON que nos está llegando, la propiedad se llama img. Entonces podemos o cambiarlo aquí, crear un mapeador, pero bueno, creo que lo más fácil es que lo cambiemos aquí por img, salvemos, y ahora sí podemos ver ahí las fotos de los distintos hoteles. Todavía no tenemos la vista de detalle, que sería cuando nosotros cliquemos en cada uno de estos tarjetas, y es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a ir al componente Hotel Details y vamos a trabajar en él. Vale, aquí vamos a utilizar dos hooks, el useQuery de TanStack Query y el useRoot de Butter. También vamos a necesitar algunos componentes de Material UI y los voy a ir importando aquí, como son pues Typography, Car Actions, Car Content, Car Media
y creo que ninguno más por ahora. Aquí de igual manera vamos a tener otra función de fetching un poco diferente, porque lo que vamos a hacer es que nos devuelva únicamente los datos de un único hotel. Aunque la llamada al API global nos devuelve toda la colección, normalmente cuando quieres acceder a un único recurso, pues puedes acceder por ese ID. Entonces, esta función de fetching la vamos a llamar fetchHotel en singular, va a ser asíncrona y en este caso sí que va a recibir un parámetro que es el ID y lo que va a hacer es, pues, tener la respuesta llamando a fetch con la URL http localhost 3001/hotels/ y no sería aquí dos comillas, sino que sería el acento francés para utilizar la interpolación de strings y aquí poderle pasar ese ID que nos llega por parámetro. Lo que hicimos anteriormente, probamos si la respuesta devuelve OK o no, si no lanzamos un error, de que ha habido un error de red y si todo está bien devolvemos la respuesta en formato JSON. Ahora vamos a crear nuestro componente que se llamaría Hotel Details y aquí vamos a hacer uso del hook useRoute. Vamos a decir cómo es la ruta que nos está llegando, que es /hotel/2.id. De esta forma le estamos diciendo que ID será un parámetro que podemos utilizar. Entonces para ello hacemos aquí ahora un destructuring de tipo array y aquí nos llega una opción llamada match y los parámetros, que es la que nos... Con eso vamos a llamar al hook useQuery, que va a tener como key, en este caso 2, hotel y el ID de ese hotel para poderlo diferenciar de otro hotel diferente. Y la función queryFN sería fetchHotel, pero como necesitamos pasarle el parámetro, tenemos que llamarla de esta manera para poder decir fetchHotel params.id. Este hook, al igual que antes, pues nos devuelve varias cosas que podemos hacer aquí en destructuring. Tendríamos datos en data, le vamos a renombrar a hotel, el isLoading y también error si lo hubiese. Luego comprobamos si está todavía cargando. En ese caso devolvemos un texto de loading y de la misma manera, si ha habido error, pues devolvemos un mensaje de error. Listo. Ya con esto podemos devolver el código JSX que dibuja o pinta el componente. Vamos a utilizar también las card, entonces no me voy a entretener mucho, sino simplemente pues voy a escribir el código y luego lo comento. Vale, pues básicamente sería esto, una tarjeta con un ancho y un color pues como los que teníamos en la lista de hoteles, la imagen de nuevo igual, contenido pues sería exactamente lo mismo, tendría el nombre del hotel y la descripción. De hecho esto se podría reutilizar y crear un componente aparte que fuera Hotel Car o como lo quieras llamar. Eso te lo dejo a ti como tarea si quieres, te descarga el repositorio u ordenador y puedes modificarlo a tu. E incluso puedes mandar una pull request y lo revisan. Y ahora las acciones, en lugar de tener ese botón de See Details, de ver más detalles, vamos a tener un formulario que haremos más adelante. Esto por último lo exportaríamos, Hotel Details, y nos quedaría dirigirnos a nuestra acción raíz, que sería ppjsx. Nos importaríamos nuevo componente, Hotel Details de Components, Hotel Details, y ahora simplemente tenemos que crear otra ruta similar a esta. Ahora el path cambiaría por hotel/2.id y el componente no sería Hotel List, sino que sería Hotel Details. Si vamos aquí y pinchamos en cada uno de ellos, podemos ver que al pinchar en el primero nos aparece el Hotel Paraíso. Si volvemos para atrás, nos aparece de nuevo el listado. Si damos al hotel Montaña Mágica, vemos por unos segundos, no sé si se ha llegado a apreciar el estado de carga y aparece Montaña Mágica. Y ahora lo bueno es que estos dos primeros ya los hemos cargado. Si vamos a ver detalles, ese loading ya no aparece porque ya está en caché los datos. Entonces no vuelve a llamarse. Es una petición que nos estamos ahorrando a nuestro API. Puedes ver estos dos, pues ya no aparece ese load. Pero si vamos al tercero, el Hotel Cielo Azul, que todavía no hemos cargado, al darle al ver detalles, sí que ha habido un pequeño segundo en el que se ha visto la carga de loading. Vale, pues ahora nos quedaría hacer ese formulario que básicamente van a ser una fecha de entrada y una fecha de salida y un botón de reservar. Y eso lo vamos a hacer en un componente aparte que es Booking Form. Aquí, por supuesto, vamos a utilizar ya los hooks de Riad Hook Form, en concreto uno que se llama UseForm, from Riad Hook Form. También algunos componentes de Material UI, Typography, Input y Button. Por fin vamos a poder usar nuestra store creada con Zustan. Entonces vamos a importarnos use store from /store, ahora que está una carpeta más arriba. Y también, ¿por qué no?, vamos a importarnos Toast de Riad Hub Toast para añadir esas pequeñas notificaciones pues una vez se haya enviado el formulario y que no tenga que recargarse la página ni enviarnos a otra vista, sino que directamente en la vista en la que estamos pues nos aparezca esa típica notificación de que todo ha ido bien y mejora la experiencia de uso. Pues nada, vamos con el componente que sería Booking Form.
y este componente va a recibir una prop que se llama hotel con los datos del hotel. Vamos a hacer uso del hook useForm y este hook nos devuelve un objeto que vamos a desestructurar y básicamente vamos a tener una función que se llama register, otra función que es handleSubmit y un objeto formState. Tiene varias cosas, pero la que nos interesa ahora mismo son los errores. Ahora vamos a crear una función manejadora del submit, del envío del formulario. Vamos a llamar onSubmit. La función va a recibir los datos y lo que va a hacer es llamar a esa función que teníamos en nuestra store, que se llamaba addReservation, con los datos del hotel, es el que pasamos por parámetro, y los datos del formulario, que básicamente son las fechas. Pero claro, necesitamos este addReservation. Pues no hay problema porque eso lo tenemos en nuestro useStore. Entonces llamamos a useStore. useStore recibe aquí una función. Jugamos ahí el state y lo que queremos del state básicamente es simplemente el addReservation. Entonces esto, que es lo que nos devuelve el useStore, lo pasamos a llamar aquí addReservation y ya podemos utilizarlo en el option. Cuando ya tenemos el formulario enviado, pues queremos que aparezca esa notificación de tipo toast, pues eso lo podemos hacer con la librería que hemos importado, que es react_toast, y este objeto toast tiene una función llamada success que nos va a indicar que es una notificación que todo ha ido bien, y el texto que queramos pasarle. Vamos a decirle que la reservation se ha hecho. Muy bien. Y ahora vamos con el componente propiamente dicho. Vamos a crear un formulario. Este formulario tiene el evento onSubmit, cual le vamos a pasar este handleSubmit que da el hook de react_hookForm y le vamos a pasar el o la función manejadora del submit. Y ahora este formulario ¿qué va a tener? Pues va a tener dos inputs. Para ello vamos a usar el input de Material UI, va a ser un input de tipo fecha. Y ahora viene la magia de react_hookForm y es que vamos a pasarle aquí unas propiedades utilizando el sprite operator y vamos a llamar al método register, este de aquí, nos devuelve también el hook useForm y es básicamente una función en la que le vamos dando nombre a los inputs y así el hook puede manejarlos para ver si ha habido cambios, si ha habido errores, etc. Entonces register, tómalo como una forma de que registro este input con la siguiente información y luego eso pues se traduce a atributos propios de los inputs de HTML y luego pues diversas funciones que tiene dentro react_hookForm para validar. Entonces este le vamos a llamar startDate, es fecha de entrada, fecha de inicio y aquí le podemos decir que sea requerido con required true. Si ocurren errores pues los vamos a añadir aquí con errors startDate. Fíjate que errors es este objeto de aquí que nos devuelve formState dentro del hook useForm. Voy a separar aquí mejor. Y startDate es el nombre que le hemos puesto nosotros a este input. Entonces, si ha habido errores, lo que quiero es que pues pongas lo siguiente. Puede ser un mensaje o un componente, como voy a hacer yo ahora, simplemente para darle estilo. Lo que voy a utilizar es typography. Voy a pasar el estilo, que el color del texto sea rojo y así se vea más que haya habido un error. Y le ponemos el mensaje de fecha de inicio es requerida. Salto. Y el siguiente input va a ser muy similar, así que lo voy a copiar, pero en vez de start date va a ser end date, fecha de fin. Entonces cambiamos end date por aquí, también es requerida, podríamos poner ahí más validaciones, pero bueno, lo vamos a dejar así simple para no liarlo mucho. Y ya por último, un botón que va a ser el que envíe el formulario. Vamos a utilizar esta variante de Material UI, decimos que es de tipo submit, para que pueda enviar evento de onSubmit el botón y le ponemos el texto make reservamos y nos quedaría exportar componente, exportamos por defecto, inform, nos vamos a nuestro componente hotel details, lo importamos aquí, ya que lo vamos a implementar aquí dentro, inform from inform, ahí está. Y simplemente donde habíamos puesto el comentario lo añadiré. Lo único que nos quedaría sería pasarle el objeto hotel que recuerda que tiene ese parámetro ahí, hotel, este hotel de aquí, y se lo pasaremos de esta. Listo, salvamos y vamos a ver si todo está bien o ocurre el error. Vale, el listado le tenemos correctamente, vamos a ver el primer hotel y como siempre es bueno ver las DevTool para ver qué error está mostrando y nada, simplemente es una errata, handleSubmit, pues me he comido una E, entonces vamos a arreglarlo ahora mismo. Esta función de aquí no me da cuenta del linter, estaba ahí poniendo y ahora sí que ya estaría correcto. Si volvemos aquí, pues esto nos da ruido, pues tenemos aquí nuestra ficha. Como ves es diferente al listado, en el listado simplemente tenemos CDetails, pero si clicamos en una de ellas, pues nos aparece el formulario con los dos inputs, fecha de entrada, fecha de salida y la reserva. Habría que añadir algún texto un poco más, pero bueno, creo que se entiende más o menos lo que queremos hacer aquí. Entonces, si yo aquí le doy a dar reserva, como hemos puesto
que sea de tipo required, es decir, que tenemos que poner ahí algún dato. Al darle nos aparece este mensajito de aquí, que simplemente es este componente de tipografía que hemos puesto con el estilo rojo, pero es algo que está gestionando React-Hoof. Si ya por fin ponemos una fecha, por ejemplo 19 de julio al 26 de julio y le damos a dar reserva, no nos está apareciendo la notificación porque al igual que useQuery necesitamos un provider que pueda englobar toda la aplicación y así podamos nosotros llamar a Toast, como está aquí puesto, desde cualquier parte de nuestro código sin que ocurran problemas. Entonces, para ello nos vamos a ir al componente app.jsx, que es donde tenemos nuestro client provider y las rutas, y aquí vamos a importar el componente Toaster de React o Toast, y no es englobarlo delante de toda la aplicación, pero sí tenerlo en la parte más arriba de todo nuestro árbol de componentes. Entonces lo podríamos poner aquí, Toaster, pero claramente si estamos enviando dos componentes en paralelo, por así decirlo, Toaster y Query Client Provider, esto tenemos que englobarlo dentro de un fragment para evitar que no se... Este Toaster tiene varias propiedades. Una de ellas es Position, que básicamente le estamos indicando en qué posición de la página del navegador queremos que aparezca la notificación, si queremos que aparezca en la esquina superior derecha, arriba del todo, abajo del todo, etc. Entonces le voy a poner que aparezca top left, es decir, arriba a la izquierda. Y luego, si tienes varias notificaciones, puedes decirle cómo quieres que te las vaya guardando. ¿Quieres que aparezcan o se mantengan según van llegando o en orden inverso? Para ello tenemos la propiedad reverse order y le vamos a decir que false, para que no las muestre en orden inverso. Vale, con esto sí que ya estaría. Entonces vamos a hacer todo el flujo de nuevo para que se vea. Tenemos aquí la aplicación reservas con todos los hoteles, los 5 hoteles que devuelve nuestro base de datos JSON. Vamos a ver una de ellas. Si le damos a dar reserva, no nos deja porque las fechas requeridas. Ponemos una solo y le volvemos a dar. Sigue saliendo que fecha de fin también hay que ponerla. La ponemos, le damos a reserva y ya nos aparece esa notificación con una animación bastante chula de que la reserva se ha hecho. Como no hemos puesto ningún tipo de backend ni nada, pues podemos darle varias veces que lo va a hacer. Esto ya, bueno, si estamos haciendo una aplicación de verdad, pues habría que tenerlo en cuenta. Pero para que veas cómo funcionan las notificaciones. Y esta sería básicamente la aplicación creada desde cero utilizando estas 5 herramientas. Recuerda, Zustand para el manejo del estado global, React Query para fetching de datos y también cacheado de los mismos, React Kubeform para todo el manejo de formularios, validaciones, control de errores, React How Toast para las notificaciones y por último Butter para el enrutamiento. En este caso hemos tenido únicamente 2 rutas, la principal y la vista a detalle. Pero aún así creo que ha sido un buen ejemplo para que puedas probar todas estas bibliotecas o librerías que son muy actuales y que le dan un punto de calidad a tu aplicación React. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen like y animarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!